Hola familia Fundar, bienvenidos sean todos las familias nuevas porque están llegando muchas familias nuevas a la fundación. Sean ustedes bienvenidas. Esta es la modalidad que tenemos nueva a partir de la pandemia para llegar a ustedes, para poder brindarles la información que requieren para poder participar activamente del proceso de sus familiares, aquellas personas que están haciendo un internado residencial, en modalidad residencial, en modalidad ambulatoria. Bienvenidos todos, hagan extensivas esta información, estas ayudas tan prácticas a otros miembros de su familia, a personas cercanas que ustedes conozcan y que requieran de esta información tan importante como la que les estamos brindando. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube, Fundación Fundar, la del loguito verde, nos pueden encontrar en nuestra página web, pueden comunicarse directamente a la fundación y obtener mucha más información. Para las personas nuevas, pues les cuento que este es un ciclo de conferencias que hemos estado desarrollando desde el inicio de la pandemia. Pueden encontrar, vamos terminando, hoy vamos a terminar nuestro segundo ciclo. El primer ciclo hablamos acerca de los pasos de codependientes o Al-Anon, se maneja la misma filosofía que para Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos. Y el segundo ciclo habla acerca de todo lo que tiene que ver con codependencia. Hoy es la última sesión de ese ciclo. Comenzaremos otro ciclo la siguiente semana que tiene que ver con psicoeducación frente a la enfermedad adictiva. No se los pueden perder. Si han dejado de ver alguno, por favor, saquen el tiempito, los revisan, son muy importantes, les van a brindar información que seguramente va a ser valiosa para su proceso, para el proceso de su familiar. En la página de YouTube pueden ingresar allí, se suscriben, le dan clic a la palabra que dice videos, ¿sí? Y allí se despliega todos los videos que hemos ido subiendo semana tras semana junto con el doctor Andrés, porque seguramente si solamente abren la pantalla, el link que dice Fundación Fundar, van a aparecer algunos pocos, pero no todos. Por eso les hago la claridad, métase a donde dice videos y allí ingresen a donde dicen videos y allí les va a aparecer todos los videos que hemos estado subiendo. No son muy largos, sáquenle el tiempo, dedíquense ese espacio para ustedes solos, para poder escucharlo con tranquilidad. Lo que ustedes no entiendan, no duden en preguntarnos, hagan uso de su terapeuta, nos pueden escribir las inquietudes que tengan, los comentarios. Estamos pues dispuestos a poder ayudarles y brindarles todas las herramientas que necesiten. Bueno, pues creo que hoy es nuestra última charla con referencia a la codependencia. Primero hablamos de qué significa la codependencia, cuáles son sus características, por qué se da, los síntomas, y estábamos hablando puntualmente de unas dificultades que se presentan netamente en los codependientes. Recuerden que los codependientes somos los familiares, las personas cercanas, amigos de alguien que tiene un problema de adicción a drogas, alcohol, juegos, sexo, bueno, cualquier conducta que haya desarrollado una dependencia o una adicción. Y que efectivamente nos hayamos visto afectados directamente, involucrados, o que simplemente nosotros queremos tener mayores herramientas para saber comprender un poco más la enfermedad de esta persona y comprender nuestro rol en función de esta persona, cómo le podemos ayudar, de qué manera realmente podemos generarle estrategias y recursos que le ayuden a proteger su recuperación, su proceso de abstinencia, ¿no? Porque muchas veces en desconocimiento a lo que nos enfrentamos generamos ayudas que realmente no son ayudas, sino más bien ayudamos a mantener el problema y a agudizarlo. Entonces por eso es tan importante, no vayan a creer que únicamente es importante que el familiar o amigo reciba ayuda y con eso es más que suficiente. Nosotros también debemos recibir la ayuda, también debemos aplicar programa, debemos ser muy juiciositos porque nos hemos visto afectados en gran medida por la enfermedad de la adicción, ¿sí?
y seguramente nosotros como familiares también afectamos a esta persona porque consideramos que tenemos ideas o falsas creencias, ideas cerradas acerca de lo que es la adicción y a veces juzgamos, señalamos y hacemos cosas que son incorrectas, que en cambio de mejorar empeoran la situación. Entonces pues ya sean bienvenidos. Si nos ven por primera vez pues está muy bien, seguramente van a entender muchas de las cosas de las que vamos a hablar hoy, pero los invito de verdad a que se vean, saquen el tiempo para revisar los videos. Esto les va a servir en gran medida para su proceso. Hoy vamos a trabajar el síntoma número 5 de la codependencia. ¿De qué se trata el síntoma número 5? La semana anterior hablamos de la dificultad para asumir la realidad tal y como es. Se nos dificulta mucho. Es donde entramos en negaciones, es cuando minimizamos, es cuando negamos, ¿no? Es cuando todo el mundo nos dice una cantidad de cosas, pero nosotros no logramos captar eso que nos dicen, no percibimos la magnitud de los efectos de nuestros comportamientos y de nuestras acciones, o cómo nos está afectando, cómo nos está perjudicando las situaciones que se nos van presentando alrededor de la adicción y de la codependencia. Hoy pues realmente vamos a hablar de la dificultad para experimentar y asumir nuestra realidad con moderación. Si hay algo que nos caracteriza a los codependientes es precisamente eso, que no somos nada moderados. Al contrario, somos totalmente visibles, o sea, damos un poquito más de lo que debería ser. O al contrario, somos invisibles. Estamos lejos de un punto medio, de un punto de equilibrio. O damos desbordadamente o realmente nos encapsulamos, nos guardamos, guardamos la distancia al máximo, estamos amurallados, nadie ni sale de nosotros nada, ni puede entrar nada. O realmente estamos desbordados, entregando, haciendo cosas, la manera en cómo reaccionamos es totalmente fuera del equilibrio, de la armonía y de la paz. Por lo general, aparentemente, nosotros los codependientes consideramos que hemos hecho muchas cosas en nombre del amor y que son totalmente válidas, pero realmente no, porque van en contra nuestra y en contra de nuestro familiar. Y por supuesto de las personas que nos rodean. Bueno, ya vamos a entrar aquí en materia. Nosotros presentamos por lo general siempre conductas muy extremas. Como les digo, se nos hace difícil tener un punto medio. No puede ser un punto de equilibrio, no puede ser algo moderado. No puede ser, nunca serán cosas, nuestro comportamiento nunca será moderado. O estamos hipervigilantes y entonces que los perseguimos a toda hora, estamos detrás de ellos, les revisamos, los olemos, les escuchamos el celular, los perseguimos en la calle, nos hacemos amigas de los amigos o de las amigas, les caemos al sitio donde están, les revisamos sus correos, sus objetos personales, estamos haciendo todo el tiempo pesquisas, revisamos si comen, si no comen, qué cantidad comieron, cómo no comieron, bueno, etcétera. Seguramente ustedes se reirán y muchos otros dirán, ay, pero sí exagera, pero así es, porque finalmente el nivel de desesperación y el nivel de angustia es tal que nuestro sistema de alarma se activa y todo el tiempo estamos allí supervisando. Digamos que eso para los otros. Muchas veces ocurre que para nosotros nos vamos al otro lado. No estamos pendientes ni somos capaces de proveernos todo aquello que necesitamos para nuestro propio bienestar. Allí es donde entonces entramos desbordados por un lado y totalmente cerrados por el otro, ¿sí? O negligentes con nosotros mismos.
¿no? Es difícil mantener una relación sana, una relación pacífica, una convivencia tranquila con las otras personas, porque por lo general nuestras reacciones o nuestra manera de reaccionar a la realidad pues siempre es desbordada. Entonces es muy difícil la convivencia en muchas ocasiones con nosotros. A veces o somos totalmente tristes, estamos totalmente deshechos, estresados, agobiados, o somos totalmente felices, estamos desbordados de alegría, de estar contentos. Muchas veces suele suceder que en casa somos unos y afuera somos otros, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve esta dificultad para expresar mi realidad con moderación? ¿Cómo la vemos en acción? La vamos a trabajar como la trabajamos la semana pasada. Vamos a ver los 4 ejes fundamentales en donde se ven, donde podemos observar esto. En el cuerpo, ¿sí? Físicamente, ¿cómo? Entonces, o somos, no tenemos moderación, o somos totalmente ocultos, nuestra forma de vestir, tratamos de parecer desapercibidos, tratamos de vestir oscuro, ropas anchas, que no llamar la atención para absolutamente nada. Por lo general usamos tonos de ropa muy oscuros. Tal vez no nos importa el sentido de la moda, no, bueno, ok. Y por otro lado, no, somos muy llamativos, entonces usamos ropa muy colorida, ropa muy ajustada, ropa muy escotada, ¿sí? Nos vamos a los extremos, no hay un punto de equilibrio, o podemos ver personas, en la fundación uno a veces observa, cuando hacíamos las reuniones presenciales precisamente se veía eso, personas que llegaban y pues llamaban demasiado la atención, ¿no? Entonces ponían en movimiento a las personas que estaban en su modalidad residencial, claro, porque es muy llamativo ver tal vez a una mujer, ¿no? Pues con un escote, una falda cortica, muy destapadita, o por el otro lado, personas que llegaban tal vez no vistiéndose acorde a su edad, tal vez se ven desarregladas, desalineadas, con ropas tal vez que no les combinan, no salen, ¿no? Yo creo que esa es la manera de ver. ¿Qué otra manera desde la parte física? Puede ser, o podemos estar o muy delgados, ¿sí? O podemos estar obesos. ¿Sí? Hemos descuidado tanto nuestra alimentación que finalmente pues nos bajamos de peso y no logramos subir con absolutamente nada, la preocupación, la pensadera, la angustia, ¿no? O finalmente toda esa ansiedad y ese malestar lo solucionamos a través de comer. Otra manera de ver este síntoma en acción a través de la parte física, pues tiene que ver con que, o lo que les decía, está relacionado con la forma en la que nos vestimos, pero también con que podemos ser muy desalineados, no nos puede importar nuestra apariencia física en lo mínimo. Entonces no importa si nos combinan la ropa, no importa si nos estamos bien peluqueados o bien peinados, no importa, no nos interesa maquillarnos, no nos interesa realmente. No nos interesa estar con el último grito de la moda, ni nos interesa saber si eso es lo que nos combina o nos queda bien, ¿no? O el otro extremo es que realmente estamos muy enfocados en estar usando la ropa de marca, estar muy bien vestidos, oliendo a rico, muy preocupados por ese aspecto físico. Es toda nuestra vida gira en torno a ese aspecto, o sea, no es nada más importante que la presentación. Entonces pues ya es al extremo, no es nada equilibrado, no hay un equilibrio, un punto intermedio. No quiere decir que arreglarse esté mal, pero tampoco está bien abandonarse y dejarse, ¿no? Entonces cuando vemos por lo general a las mamás que llegan y entonces hace 1000 años no se arreglan su cabello, hace 1000 años no cambian su closet o no se compran nada para ellas, ¿no? Nos hemos ido descuidando en esa parte. ¿Qué otra manera podemos ver en acción este síntoma? A través del pensamiento. Nuestros pensamientos también son igual.
desequilibrados, ¿no? Estamos polarizados, o es blanco o negro, o estás conmigo o estás contra mí, o me vas a ayudar o no me vas a ayudar, o sea, no admitimos, miren, yo en general veo un miembro de la familia que ha estado luchando todo el tiempo por este personaje que consume, y pues los demás miembros de la familia ya están agotados, unos se han ido yendo porque no logran, o sea, no logran aguantarse el voltaje que significa mantenerse en convivencia con un adicto activo, y ver cómo todo el ambiente familiar, cómo se va degradando, cómo se va afectando, cómo se va dañando. En muchos casos, yo pienso hoy, cuando revisaba el tema para exponerlo, pensaba mucho en las mamás, cómo los otros hijos se llenan de malestar, de inconformidad, de rabia, de frustración al ver a su mamá o a su papá detrás de este personaje, gastándole todo el dinero, toda la atención, todo el amor, dejándose manipular, haciendo lo que el otro quiere, hablando, tal vez usando hasta las mismas palabras y los mismos argumentos que mi familiar se ha encargado como de darme esas ideas, y yo me mantengo ahí para justificar la enfermedad. Yo me creo el cuento, digo, sí, es que verdad, pobrecito, es que no le hemos dado oportunidad, es que cuando tal, claro, como entonces cuando éramos pequeños no teníamos suficiente dinero, cuando eran pequeños no teníamos suficiente dinero, bueno, todas las excusas habidas y por haber, es que el jefe no lo quiere, es que la novia lo dejó, es que tal vez si no lo mantenemos ocupado, quién sabe qué le va a pasar, es que es nuestra responsabilidad, y entonces por estar detrás de este familiar hemos descuidado a los demás, y es evidente que los demás hijos pues se van a molestar, porque nos van a ver nuestro dolor, nuestra angustia, y eso pues los va a afectar, pero además de eso van a ver que los han descuidado, los han abandonado, los han relegado, y que muchas veces cuando nos hacen el llamado de atención, nosotros salimos como cual fiera a defender a este familiar que tiene la adicción, y no nos percatamos de recibir esa ayuda, de a procesar un poco más esa información, de darnos la posibilidad de generar otras alternativas de solución diferentes a las que ya hemos hecho, y nos mantenemos siempre en la misma, ¿no? Salvarlos, rescatarlos y luego victimizarnos. Pobrecitos nosotros, qué angustia, qué tristeza, no tengo paz, me voy a enfermar, me va a morir, ¿qué va a pasar? La misma historia. Y entonces este familiar que está agotado, que realmente pone límites, que tiene autoestima, que definitivamente no quiere patrocinar más la enfermedad de su otro familiar, pues pone un precedente, muestra su desacuerdo, dice que no más, y entonces nosotros lo que hacemos es sacar al familiar que nos está haciendo el llamado de atención y desbordarnos en amor y en cariño en el familiar que se está comportando incorrectamente. Pues póngase en su lugar. Si fuera usted el que hace un señalamiento de algo que considera que se está manejando de la manera inapropiada, y finalmente usted es al que lo tratan mal, al que lo sacan, pues ¿qué otra reacción va a querer que suceda, no? Entonces muchas veces nosotros habrá que revisar también la idea que tenemos acerca de este familiar que tiene el problema, ¿no? ¿Qué rol o qué imaginario es el que tenemos acerca de él? Si es el pobrecito, el que no todo le ha ido mal, el que nada le sale bien, qué culpas tengo yo acerca de este familiar, qué sentimientos de culpa mantengo yo, ¿no? Sobre ese familiar que hace que yo le ayude a mantener su enfermedad y que siempre lo vea como pobrecito, como una persona incapaz y que hace las embarradas del siglo, pero que sin embargo yo sigo justificándole y sigo creyendo que no va a ser capaz de salir adelante, y por eso me necesita a mí, defendiéndolo como mi mejor abogado, rescatándolo de todos los problemas y bueno, ayudándole a mantener la enfermedad. Bueno, entonces hablábamos del pensamiento, somos extremistas, y entonces el que no está de acuerdo conmigo se va, el que me está haciendo el señalamiento, el que me dice, oiga, cambio, oiga, pero si esto lo ha hecho 1000 veces de formas diferentes, pero al final es lo mismo, haga otra cosa. ¿Por qué no? ¿Será que si usted pone límites? ¿Será que si usted se hace respetar? ¿Será que si usted le permite que él asuma la responsabilidad de sus actos, por qué no se da el chance de hacerlo? Y entonces nosotros, está en contra mía. Entonces prefiero sacarlo.
no me doy el permiso de pronto de escucharlo, tal vez de seguir un poco su consejo a ver qué pasaría, ¿no? Las soluciones son extremas, por lo general siempre vamos sacando a toda aquella persona o nos vamos yendo de los sitios o de los lugares o sacando a la familia o a los amigos que no están de acuerdo con nuestra forma de ver. Es muy difícil, ese pensamiento es un pensamiento polarizado, es muy difícil llegar a comprender que la vida tiene diferentes formas de solucionar un mismo problema, no solo la que yo creo. Y me cuesta escuchar lo que los demás me dicen. Por eso para mí es muy llamativo cuando las personas han hecho muchos procesos y finalmente vamos a revisar a profundidad y la familia, sí, el familiar ha hecho miles de procesos, el dependiente ha hecho miles de procesos, pero el codependiente no ha hecho ni el primero. Lo acompaña, le hace barra, pero no se dan el permiso de trabajar en sí porque nunca consideran que tengan una enfermedad o que tengan tanto como comportamientos o pautas de relacionamiento con el otro inadecuadas. O sea, esto que yo hago creo que es la verdad absoluta, creo que así es la manera de hacerse, así debe estar bien. Cuando estoy muy furiosa por algo que me acaban de hacer, entonces digo, esta vez no me lo van a volver a hacer, pero pasan 8 días y vuelve y juega, ¿no? Entonces es eso, es esas soluciones extremas, es si yo tengo que pagarle las deudas, todas las deudas, si me tengo que quebrar, si me tengo que meter a la olla y exponer mi integridad y mi salud por él, si tengo que vender la casa para poderle cumplir el sueño al niño o a la niña que se le ocurrió que ahora sí quiere hacer algo y que seguramente si yo no lo hago va a volver a consumir, no, por favor, no. Pero eso sucede, ¿sí? Yo creo que siempre uso ejemplos de la vida de lo que vemos a diario en la fundación. Nada de lo que les digo es un invento, es realmente casos de la vida real, ¿no? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por lo general las soluciones son así radicales, extremistas, son tomadas en caliente, nos dejamos llevar por el impulso del momento y nos enceguecemos. Así como nuestro familiar se enceguece y solo ve y funciona por la droga, nosotros solo funcionamos por nuestras propias creencias y cómo querer salvarlo, rescatarlo, no sentirnos más culpables por todo esto que está pasando. El otro eje sobre el cual vemos la dificultad para experimentar nuestras emociones o para afrontar la vida, lo que se nos presenta en el día a día, con moderación, tiene que ver con los sentimientos. Aquí es un poquito más larga la explicación. ¿Por qué? Porque primero a los codependientes se nos dificulta con exactitud saber cuáles son nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿sí? Yo les sigo explicando que muchas veces estamos tan desconectados de nosotros mismos por estar conectados a otros que desconocemos realmente qué es lo que sentimos, qué es lo que pensamos. Muchas veces nos mantenemos con alguien que nos hace totalmente infelices, ¿sí? Pero nosotros, aunque en el fondo muchas veces sabemos que estamos siendo infelices totalmente, no somos capaces de reconocerlo, ¿sí? No lo logramos, no se lo admitimos a otro, como lo dicen los pasos, admitirle a otro estos mismos sentimientos. Y entonces no queremos hacer nada más por esta persona, pero nuestro sistema de creencias nos hace comportarnos de una manera desconectada realmente de lo que yo quiero y lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer y qué es lo que yo quiero? Para mí es un deber, yo soy la mamá y tengo que estar con él de por vida y aguantarme todo. No tiene que ser así. Obviamente por tener un lazo de consanguinidad, no vas a dejar de ser la mamá nunca, pero no quiere decir que lo tengas que seguir ayudando de esta manera, que lo tengas que seguir amando de esta forma. Hay que aprender a amar diferente, ¿no? Bueno, se nos dificulta saber cuáles son nuestros sentimientos y adicional se nos dificulta la comunicación de los mismos, pues si no sabemos, muchas veces creemos que lo que hay detrás de una ira o de una rabia, lo que hay detrás es una frustración. Detrás de esta ira profunda, esa rabia, ese malestar, lo que hay es una profunda tristeza, una decepción, no solamente con nuestro familiar, sino con nosotros mismos. Y entonces confundimos nuestros sentimientos, a veces ni siquiera sabemos qué es lo que sentimos, estamos tan desconectados cuando
medianamente podemos experimentar las emociones y los sentimientos, los confundimos, y además de eso no tenemos la habilidad para comunicar exactamente qué es lo que sentimos, ¿sí? En ocasiones esas emociones son débiles o inexistentes, ¿sí? No hay, están bloqueadas, pero no quiere decir que no se experimenten realmente. En otras ocasiones somos explosivos, ¿sí? O totalmente angustiados, llenos de miedo. Yo creo que el miedo es el sentimiento que más se presenta en la codependencia. Ese miedo, el miedo a fallar como mamá, como esposa, como hija, el miedo a no hacer lo correcto, el miedo que si yo pongo límites, el otro se me va a perder, el otro no se va a recuperar, que si yo no estoy pendiente de él, quién sabe qué le va a pasar. Bueno, miedos que realmente cuando uno los trabaja a profundidad y conoce realmente de la adicción, se da cuenta que por más de que nosotros tengamos buenas intenciones, si nuestro familiar no quiere, no quiere. Bueno, vamos a revisar esta parte de los sentimientos en 4 niveles, ¿sí? También otros 4. 4 niveles de la realidad emocional. ¿Cómo así? Hay 4 niveles. El primer nivel de la realidad emocional es cuando podemos experimentar sentimientos adultos, es decir, son sentimientos totalmente naturales, son moderados, son auténticos, son reales. O sea, si tenemos rabia, estamos tristes, estamos alegres, es realmente alegres. O sea, realmente es el sentimiento, no es que demostremos rabia, pero en el fondo lo que tengamos es tristeza o miedo. No, realmente es maduro y es moderado. O sea, si tenemos rabia, entonces no vamos a quemar la casa, no vamos a acabar con todos, no vamos a ir estamos de mal genio porque nos pasó algo en la casa, y entonces vamos y nos desquitamos con los compañeros del trabajo, le respondemos mal al jefe, hacemos mal las cosas, nos peleamos con el del Transmilenio, con la señora que nos vende el café en la mañana. O sea, es una cosa totalmente desbordada. No pasa así. En los sentimientos adultos tenemos mal genio, pero no nos llevamos al mundo por delante. Lo alcanzamos, podemos expresarle al otro: si realmente estoy molesto, ahora no quiero hablar, ¿sí? Mientras se me baja mi tono emocional, y logro identificarlo y lo expreso con moderación, lo manejo. Enfrento o afronto mis emociones y mis sentimientos de la manera adecuada, los puedo comunicar. Digamos que esta posibilidad de reconocer y afrontar los sentimientos de manera moderada me indican que yo estoy conectado conmigo, ¿sí? Que mis acciones y mis conductas son coherentes con mis pensamientos, ¿sí? Van en línea, ¿no? Entonces, digamos que ese sería lo ideal: aprender a reconocer y a afrontar nuestras emociones de una manera madura y adulta. El segundo nivel de esta realidad emocional tiene que ver con los sentimientos inducidos por otro. ¿Qué pasa? Muchas veces nuestros sentimientos o nuestra emocionalidad no es realmente por algo que nos esté pasando a nosotros, sino llega alguna persona a nuestro alrededor, un familiar, un compañero, un amigo, con una situación particular, la está pasando realmente mal, y entonces nosotros nos apropiamos de ese malestar como nuestro. Es diferente a la empatía, porque la empatía es poderte poner en el lugar del otro, poderlo escuchar, poderle orientar, si nos pide un consejo, dárselo, si solamente necesita ser escuchado, solamente necesita un abrazo, ¿sí? Eso se llama empatía, poder conectarme con el sentir del otro sin que eso me afecte, ¿no? Sin que eso me dañe el día, sin que entonces yo pierda el control, me llene de rabia, de resentimientos, de tristezas. Y entonces resulta que mi mejor amiga perdió a su mamá y está muy triste, está pasando pues por el duelo, y finalmente entonces yo hago como propio ese duelo.
Y entonces me tomo todos esos sentimientos, toda esa situación como propia. Por eso le llamamos ese nivel de la realidad emocional, se llama sentimientos inducidos por otros. Entonces, cuando vemos que el otro está portándose mal, gastándose el dinero que no debe, actuando irresponsablemente, metiéndose en líos, en conflictos de pronto si es casado con su pareja, si es un joven y vive con nosotros con el otro padre, hay un conflicto, nosotros nos tomamos como propia esa situación y asumimos que como si fuese nuestra. Y todos esos sentimientos los ponemos como nuestros, pero en realidad no son nuestros, es de la otra persona. ¿Qué pasa? Muchas veces observamos en ese otro que escuchamos, le podemos sentir con mucha intensidad eso que nos está diciendo. En muchas ocasiones podemos hacer la lectura de que está haciendo una negación sobre la situación que le está pasando, o en muchas otras ocasiones podemos darnos cuenta que no se está haciendo cargo de sus emociones. Y nosotros tomamos todo eso y lo desarrollamos para sí. Entonces, si él no se hace cargo de sus emociones, yo sí me hago cargo de las emociones de él. Yo se las voy a resolver. Si está triste, miro a ver cómo hago para que él esté feliz. Si él está preocupado, miro a ver cómo hago para que él deje de estar preocupado. Pero no permito que él desarrolle sus propias estrategias de afrontamiento. Yo lo que puedo hacer es brindarle una orientación, un consejo, si me lo pide. ¿Sí? Pero finalmente es a él al que le corresponde actuar, ¿no? Si niega sus emociones, entonces nos encargamos de mostrarle de mil maneras, pero cuando uno está en negación, por más de que tú le quieras mostrar de mil maneras algo, no es tiempo perdido. Y nos tomamos eso como propio. ¿Cómo se lo vamos a resolver? ¿Cómo le vamos a hacer ver que es así? ¿No? Absorbemos, digamos que en extremo, de forma exagerada, las emociones de los demás, los problemas de los demás, y nos los hacemos propios. El segundo nivel de esta realidad emocional tiene que ver con los sentimientos congelados. Y por lo general son sentimientos congelados desde la niñez, ¿no? Y entonces, ¿cómo así? Por lo general en este punto, en este nivel de experiencia, tiene que ver con las personas que son totalmente insensibles. Se les dificulta experimentar las emociones y los sentimientos. Son planas emocionalmente. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? Que esta tiene emociones congeladas. Sí, señores. Hay un nivel de insensibilidad, somos aquellas personas que finalmente usted ve que se les murió la mamá y nunca lloraron, que la vida siguió como sin nada, o sea, la enterraron y se fueron a trabajar, no les pasó nada, y no sé, pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Tiene que ver, o sea, se ven de dos maneras, o aparece de dos formas. Desde la infancia, por supuesto, cuando hemos vivido situaciones tan duras, tan dolorosas, tan abrumadoras, que realmente nosotros lo que hacemos es que frente a estas emociones o sentimientos que experimentamos por esas situaciones tan dolorosas, tan abrumadoras, esos ambientes tan tóxicos, lo que hacemos es congelar lo que sentimos, porque eso que sentimos es demasiado pesado, es una carga demasiado pesada, ¿no? Llega el papá, violenta a la mamá, violenta a los hijos, pasamos hambre, unas vergüenzas terribles por el mal comportamiento, nos echan de donde vivimos porque no hay con qué pagar, unos malos tratos, en realidad terribles, unas situaciones muy dolorosas, y entonces lo que hacemos es cortamos o congelamos cómo nos estamos sintiendo. Esa sensación es tan abrumadora, es tan caótica, tan difícil, que realmente lo que hacemos es congelarlas para no experimentarlas más. Lo hacemos para poder sobrevivir, porque si seguimos experimentando eso tan pesado, pues realmente es muy difícil continuar la vida, ¿no? Y en otros momentos es cuando realmente nosotros hemos podido experimentar emociones y sentimientos y se las hemos manifestado a nuestros cuidadores, a las personas que están a nuestro alrededor, pero esas personas lo que han hecho es hacernos daño, maltratarnos, castigarnos por nosotros expresar, es que los niños no lloran, ¿no? Y entonces esa es la frase típica, entonces no nos podemos sentir mal porque los niños no lloran, ¿no? Usted como siempre una nena.
¿Qué pasa en este nivel? Por lo general, lo que hacemos es que desarrollamos minimización, negación o delirios, o sea, realidades alternas a lo que realmente nos está pasando. Guardamos allí, congelamos la cólera, el dolor y el miedo. ¿Qué pasa cuando empezamos a hacer un trabajo ya terapéutico y empezamos a encontrar estas situaciones? Pues que al empezar a narrar las historias y al hacer una comprensión de esto que me ha pasado y al poderme irme conectando lentamente con estas vivencias, seguramente al escuchar a otros familiares cosas que nosotros tenemos bloqueadas y que se van a ir desbloqueando poco a poco, pues nos va a hacer sentir muy vulnerables. Sentir no está bien, sentir nos hace daño, nos vuelve a hacer sentir infantiles, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha atención con este aspecto. Ustedes a medida que yo voy hablando vayan pensando cómo se dan, en qué niveles pueden estar ustedes. Si tienen sentimientos congelados, si adquieren sentimientos impuestos por otros, si realmente reaccionan emocionalmente de una manera adulta. La cuarta tiene que ver con los sentimientos transportados, ¿sí? Y también son de niños, transportados. De niños adquirimos los sentimientos de otro. Por lo general son los sentimientos de de la persona que nos maltrataba o de las personas con las que vivíamos, que vivían que estaban en situaciones bastante disfuncionales, desafortunadas, violentas, tóxicas, maltratantes, como se le quiera decir. Entonces absorbemos eso, absorbemos la vergüenza de ese padre alcohólico, o sea, la vergüenza que nos genera ese padre alcohólico, absorbemos la ira y la frustración de esa mamá que no sabe qué hacer por vivir en una situación como esta, ¿no? Por lo general las emociones que se absorben son la vergüenza, la ira, el miedo, el dolor, ¿no? De ese adulto que nos maltrataba o de esos adultos con los que convivíamos en donde había un ambiente pues no muy muy saludable ni muy nutricio para los niños que vivían allí. Entonces es curioso, es cuando uno dice a mí me da pena ajena, ¿no? Y entonces claro, es que por lo general que le dicen a los niños, usted que no sirve para nada, usted que no da la talla, usted siempre poniendo problemas, pero después hay esos cambios, ¿no? Ese maltrato y después como si nada hubiese pasado, ¿no? Todo llega borracho, tiene todos esos comportamientos maltratantes y al otro día como si nada hubiera pasado. Los niños van absorbiendo todo eso. Cuando era una madre que está frustrada, que está dolida, que ya no sabe qué más hacer, que seguramente se desquita con sus otros hijos, ¿no? Con sus hijos, de todo lo que ha tenido que vivir con esta pareja. Entonces vamos absorbiendo todo eso y transportamos esos sentimientos desde niños hasta la adultez. Y entonces ahí, ¿qué es lo que experimentamos? Experimentamos precisamente como una sensación de no saber qué es lo que nos pasa, de estar frustrados o de estar deprimidos o un sentimiento de abandono o de esa ira, esas personas que uno dice, pero es que ha sido mal geniado toda la vida y es así violento, es agresivo, no sabemos qué, o sea, sí, es que esa es su forma de ser, pero resulta que desde su casa ese fue el patrón que vio, el de la agresión, el de la violencia, el de la ira, y entonces eso fue lo que trajo, ¿no? Lo que trasladó hasta la adultez, ¿no? La vergüenza de ver un papá o una mamá, un hermano que no hace sino meterse en problemas, que no genera sino conflictos, que además de eso te señala porque tú sí eres el bueno de la casa, tú sí haces las cosas bien, entonces a ti medianamente las cosas te salen y entonces te haces sentir culpable porque a ti sí te dan y a mí no, a mí sí me quieren y a mí no. Digamos que cargamos con estos sentimientos desde la infancia, por eso se llaman sentimientos transportados. Es un sentimiento abrumador, es un sentimiento que uno no realmente ni sabe qué es lo que le pasa, es que se creería que es una característica de personalidad, pero son todos esos sentimientos que hemos traído desde la infancia.
una falta de control absoluta, porque realmente no son nuestros sentimientos, son los sentimientos de los otros, que en la interacción pues se ha generado un ambiente así y yo traigo eso, ¿no? Traigo la vergüenza, la ira, el dolor, la rabia. ¿Qué pasa? Digamos que es muy importante identificar estas formas de reaccionar emocionalmente para nuestro propio proceso de recuperación. Un adulto, digamos que cuando respondemos emocionalmente como adultos, pues nos sentimos centrados, nos sentimos que no cuando no te desbordas por una ira y resultas atacando al que menos tiene que ver, pues tú, después de que te pasa el mal genio, pues te sientes bien y las relaciones con los demás pues van a estar bien. Cuando son los sentimientos inducidos por otros, la sensación que vamos a experimentar es de locura, ¿sí? Es de locura porque finalmente yo me meto en la pelea que no me toca, ¿sí? Me meto a resolver los problemas que no me corresponden. Y entonces es una locura porque tengo que vivir con mi vida, pero además con la vida de los demás y resolver sentimientos y emociones que yo no tengo por qué tener, ¿sí? Eso me permite no estar conectado con mi día a día, con mis propios asuntos. ¿Qué pasa cuando tenemos sentimientos congelados? Pues nos sentimos infantiles cada vez que podemos percibir una sensación o una emoción nuestra. Y cuando vamos descongelando estos sentimientos, este dolor se experimenta como una actitud infantil y nos criticamos y nos juzgamos por eso. Cuando hay sentimientos transportados, pues la sensación, como ya les había dicho, es de abrumadora, es de estar fuera de control y cuando experimentamos alguna sensación o alguna emoción no está dentro de nosotros, son sentimientos que no son nuestros, que realmente... ¿Por qué yo debería sentirme responsable o en vergüenza por el comportamiento que otro ha emitido? Por los malos actos o las malas acciones de otra persona. Entonces, realmente es identificársenos, cómo nos sentimos, centrados, en locura, infantiles, con un dolor infantil, con miedo a ser vulnerables, a que nos hagan daño, o realmente experimentamos de una forma, los sentimientos los experimentamos como que no los vamos a poder controlar, como que no están dentro de nuestras capacidades, de una manera abrumadora, totalmente asfixiante. Al identificar este tipo de reacción o de reacción frente a las emociones, podemos identificar cómo es que estamos asumiendo nuestros sentimientos, ¿sí? Y de esta manera podemos buscar la ayuda si tenemos sentimientos congelados, si realmente tenemos que aprender a poner límites y no tomar los sentimientos de los demás, sino yo puedo ser empática, pero sin necesidad de llegar a asumir como si fuera mío. Puedo entender tu dolor, pero no es el mío, ¿sí? Los sentimientos transportados, pues a dejar, a ponerle a cada quien lo que le corresponde. Si él es el que se comportó más, él fue el que hizo cosas locas, el que fue irresponsable, yo no tengo por qué sentir ni vergüenza ni culpa, y mucho menos la responsabilidad, ¿no? Creo que ya para finalizar, la cuarta elemento en general para comprender esta realidad, la realidad emocional, tiene que ver con la conducta. La realidad emocional, perdónenme, y también la realidad para expresar o afrontar nuestras emociones. Tiene que ver con la conducta. También somos extremos, ¿no? Confío en todos o no confío en nadie. Medio acabo de conocer a alguien y mejor dicho, ya es el mejor amigo, le cuento todo, le presto todo, lo dejo entrar a mi trabajo, a mi vida, a mi casa, desbordados. O no confío en nadie, ¿no? Siempre hay algo por qué sospechar. O somos muy estrictos o muy flexibles en nuestra conducta. Entonces ya realmente rayamos ya no en la disciplina, sino realmente en ser, en pasar al autoritarismo, que es muy diferente a la disciplina. Siempre estamos de extremo a extremo. Aquí yo pienso que lo fundamental en este síntoma para la recuperación es buscar el equilibrio. Nos hablan de normal o anormal, o funcional o disfuncional. Normal para nosotros es una palabra que en muchos casos, cuando uno analiza, uno ve comportamientos realmente muy inapropiados, muy tóxicos, muy dañinos que las personas tienen
como comprendidas como normal. Es normal acompañar a mi papá a consumir. Es normal comprarle la droga para que se la consuma en casa, pero realmente eso no es normal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la definición de normal y anormal. Muchas de nuestras conductas realmente son anormales y las tenemos normalizadas. Permitimos muchas cosas que no son. Funcional o disfuncional. Creemos que es disfuncional porque a mí no me sirve, pero para otra persona sí puede ser, sí le puede funcionar. Yo pienso que aquí es realmente concentrarse en usted, en qué le da paz, qué le da tranquilidad, ¿sí? Qué le da sosiego, con qué se siente cómodo, y poco a poco ir buscando sus puntos de equilibrio. O sea, no, a veces hacemos tragedias en un vaso de agua, ¿no? Y entonces nos dicen medio cualquier cosita y ya por eso nos vamos a separar, ya por eso nadie me quiere, ya por eso todos me odian. No, y entonces es buscar un punto de equilibrio. Y cada uno se lo va dando, ¿no? Entonces no necesariamente porque me digan que no estoy linda, estoy fea, o sea, soy fea. No. Ok. La gente tiene derecho a tener otros puntos de vista. Sí, definitivamente hoy no me peiné y me veo desarreglada. Buscar puntos de equilibrio, buscar puntos intermedios para mis reacciones emocionales, ¿sí? Para expresar mi realidad, como yo la veo, como yo la siento. Puntos intermedios digamos que buscar el equilibrio. No irnos, no blanco, no negro, grises. Hay otras maneras de experimentar y de afrontar la realidad que no tienen que ser totalmente radicales, y darnos el permiso de empezar a hacerlo con amor, con la ayuda ojalá del terapeuta, del padrino, si asisten a grupos, y pues poco a poco ir recuperando eso tan perdido, esa palabra tan perdida en nuestras vidas, que es la moderación, el equilibrio y la paz. Bueno, no siendo más, los dejo. Espero que este ciclo de codependencia haya sido de su mayor provecho, que les haya brindado muchas herramientas para el trabajo con sus familias, con sus familiares y para sus propias vidas. Bueno, los espero la siguiente semana. No duden en escribirnos cualquier cosa, cualquier inquietud, cualquier duda. Con mucho gusto estaremos prestos a resolvérsela. Que tengan un excelente día y nos vemos. Chao.